dando el Zoom. Em, Como siempre les digo, lo hago con mucho amor, con mucho temor también, eh, sabiendo que, pues, o más bien esperando que mis palabras puedan impactar positivamente la vida de alguno de los que están aquí. Bueno, vemos 21 en sala. El tema que vamos a tratar hoy, como lo decía Camilo, es un tema bastante interesante acerca de lo que es realmente construir el negocio desde la decisión, que la decisión conlleva a la acción, ¿correcto? Así que voy a presentar, voy a compartir pantalla. Ujú. Ahí se ve, ya se ve la pantalla. Sí, espérate que puedes bajarla. Ahí está completa, Camilo, ¿me confirmas? Ahora Correcto, sí. ahí se ve completa. Vale. Bueno, em, el tema de hoy quise titularlo de esta manera: decidida, no perfecta. Siento que me identifico muchísimo y por eso quise poner este tema. El liderazgo comienza cuando dejas de esperar estar lista o listo. Y quiero empezar este Zoom con esta pregunta: ¿cómo lo hago? Bueno, vi que habemos hoy, no habemos muchos en sala, veo que por ahora hemos conectado 26 participantes, pero como siempre les digo, esto lo hago con mucho temor y con mucho amor, así que quisiera hacerlo participativo, que ustedes me apoyen y saber yo que ustedes están escuchando realmente lo que les estoy hablando. Así que en el chat escríbanme cuántas personas se han preguntado en un principio o en el camino, en el proceso de que estén desarrollando el negocio o cuando quieren de pronto emprender algo, se hacen esta pregunta: ¿cómo lo hago? Como si uno no supiera como por dónde empezar, porque les confieso que así me sentí yo al principio, ¿sí? En un inicio, de esta manera, me sentía yo. Bueno, por ahí, mire, ella se siente identificada conmigo, muchas gracias. ¿Quién más? ¿He sido yo la única o habemos más personitas que de pronto en algún momento eh, nos hemos cuestionado como que no sabemos cómo hacerlo y vemos de pronto el negocio y queremos, y no es que no queramos, ¿cierto? No es que no nos guste, no es que no veamos la oportunidad, es que simplemente a veces como que nos preguntamos: ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Alguna vez les ha pasado? Ay, bueno, ahí veo que no he sido la única. Bueno, yo les cuento un poquito acerca de mí. Yo soy una persona que yo me considero una persona muy curiosa y muy preguntona. Eh, eh, Soy ingeniera industrial de profesión y recuerdo en la universidad cuando estaba empezando mi carrera había una materia que a mí se me dificultaba. Bueno, no era la única a la que se me dificultaba, realmente todo el salón estábamos perdidos, se llamaba álgebra lineal y todos estábamos perdidos, o sea, primíparos en primer semestre, nos estaba dando clase un docente que era duro y él llegaba
así con su clase, y esto está ta, 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 y el que entendió, entendió, y el que no, chao. Pero el profesor siempre preguntaba si entendían o no. Y mis compañeros siempre se quedaban callados. Y terminábamos la clase más perdidos que cuando llegábamos. Y yo empecé, cuando él empezaba a hacer esa pregunta, ¿entendieron? Ta? Y yo, no, no entendí. Profesor, ¿esto cómo es? Esto tal cosa. Y le empezaba a preguntar. No me importaba que él ya hubiese explicado, yo volvía y le preguntaba. Yo volvía y le preguntaba, y así él tuviera que explicar todo el proceso. Entonces, imagínense qué pasó. Mis compañeros luego, luego me decían a mí, Angie, pregúntele al profesor tal cosa. Y yo, pero ¿por qué no le pregunta a usted? No, pero es que él la escucha a usted. ¿Ustedes creen que de verdad era que el profesor me escuchara solo a mí o era porque yo era la única que preguntaba y ellos no se atrevían a preguntar? Pues así como me pasó en esa ocasión, les cuento que también me ha pasado en el negocio, aquí en Atomy. Recuerdo una ocasión, el año pasado vino la líder Lorena, nuestra Sharon, la tuvimos aquí unos días y entre esos días hicimos un viaje a una ciudad, estamos como a unas 4 o 5 horas, eh, y fue un día de ir y volver. Así que fue estar con ella desde más o menos las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del siguiente día que la dejamos nuevamente en el hotel donde ella se estaba hospedando. Fueron casi un poco menos de 24 horas, pero pobre mujer. Si está por ahí, líder Lorena, discúlpeme. Yo no la dejé descansar desde que, porque yo iba manejando el carro. Yo era la que iba manejando y ella iba de copiloto. Así que desde el momento cero que ella se subió al carro hasta cuando volvimos y la dejamos en el hotel, yo solo recuerdo que nuestra líder Elizabeth, ella me dijo, va a ir Lorena, aprenda todo lo que pueda de ella. Pues a quién le dijeron. Yo no la dejé descansar un solo segundo. Eso fue pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo direcciono esto? ¿Y si me pasa esto, qué respondo? ¿Y si me sale un socio así? ¿Y si me sale un cliente así? Y yo era pregunta y pregunta y pregunte. Y yo de pronto ella querría en algún momento, qué sé yo, en el trayecto descansar. Creo que se llevó un libro que para leer, pues ni tiempo tuvo de sacar ese libro porque yo no la dejé. Yo no la dejé porque todo el tiempo fue preguntándole, porque yo me hacía esta pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Y lo que pasa es que entendí luego yo en el camino. No se trata de que no sepamos qué hacer o cómo hacerlo. Realmente se trata de que tenemos miedo de empezar, de lanzarnos, de arriesgarnos y estamos esperando tener todas las respuestas y tener como todo organizado y tener toda la perfección y entonces el miedo nos paraliza o la perfección nos paraliza. Y es la frase que dice ahí abajito, la perfección es la excusa elegante del miedo. No se trata, no se trata tanto de cómo lo haces, se trata de lanzarte a hacerlo, porque una vez que tú te decides a hacerlo, el cómo se soluciona, las estrategias llegan y realmente el cómo pasa a un segundo lugar porque tienes claridad de lo que quieres y empiezas a accionar. Esta mujer que ustedes ven aquí, Sarah Bakely, ella fue catalogada como una de las mujeres más influentes a nivel mundial. Y ella dice esta frase, no te dejes intimidar por lo que no sabes. Esa puede ser tu mayor fuerza y lo que asegurará que hagas cosas diferentes de los demás. Hay una persona en mi negocio
es una señora mayor que ya tendremos la oportunidad en algún momento de tenerla aquí en los Zoom. Y ella a mí me ha impresionado y me ha quitado mucho esa excusa del cómo lo hago, porque es una mujer mayor que sin tener mucho conocimiento del negocio se ha atrevido a hacer las cosas y realmente creo que es la viva expresión de esta frase que dice Sara, porque ella tiene un método muy particular de llegarle a la gente y yo le tengo cuento a ella al respecto, porque ella me dice, o sea, ella cómo empezó a contactar a la gente cuando se animó a hacer el negocio, cuando se decidió a hacer el negocio. Ella se iba a donde sus amigos y familiares y ella me decía, Angie, yo no entiendo mucho, yo no sé mucho, pero yo voy donde mis amigos, las personas que yo sé que me tienen una estima y yo les digo, ¿usted me quiere? Y le responden, sí, claro, yo la quiero. ¿Usted es mi amigo? Sí, tenemos tantos años de conocernos, claro, yo soy su amigo. Ah, bueno, como usted me quiere y usted es mi amigo, entonces usted me va a comprar estos productos y usted se va a afiliar y va a hacer este negocio conmigo porque usted lo necesita por esto y por esto y por esto. Y yo me quedé impresionada porque esa no sería la forma de yo hacerlo. Y si me pongo a analizar, pues cualquiera podría decir, no es la estrategia, pero a ella le ha dado resultado y me demuestra a mí que no es el cómo, es simplemente hacerlo. Entonces, ¿qué es realmente el liderazgo? El liderazgo no es posición, el liderazgo es influencia. Y ya lo decía John Maxwell, el verdadero líder es aquel que es influyente, no es mandar, es modelar. ¿Qué significa? Que tú des el ejemplo. No es controlar, es inspirar. ¿Y cómo podríamos inspirar a otros si no es más a través de nuestro ejemplo? ¿Cierto? Ahora, cuatro pilares del líder. Estos pilares creo yo que también representan muy bien lo que es el lema de nuestra compañía. Y el primero es identidad, ¿sí? Y la identidad tiene mucho que ver con el propósito con el cual tú haces las cosas. Un líder inseguro crea equipos inseguros. Un líder claro crea dirección. Cuando tú tienes claro el propósito por el cual tú estás haciendo esto, tú tienes una identidad definida, tú tienes un rumbo trazado claro y esa claridad se la vas a poder también dar a tu equipo, a las personas que están construyendo contigo. El segundo pilar, que es súper importante, es el ejemplo. Líder, ya lo veíamos en la lámina anterior, no es simplemente el que manda, el que le dice a las personas qué hacer o qué no hacer, sino es aquel que da ejemplo. La gente está esperando a ver qué es lo que tú haces, no qué es lo que tú dices. Y aquí, en mi caso, estos días, después de haber logrado la maestría del Sales Master, he visto esto de manera mucho más clara. Y es que mi equipo se está moviendo mucho más porque ellos están viendo mi resultado. Aunque, o sea, no es solamente el lograr ese objetivo que tú tienes trazado aquí en la compañía no es solo por ti. Tú tienes un equipo al cual tú influyes con tu ejemplo y que te están viendo. Y cada vez que tú logras una de tus metas, tu equipo lo va a celebrar contigo y va a ver que sí es posible. Van a querer seguirte por tu ejemplo, porque tú estás mostrándoles
el resultado. Porque si te quedas simplemente hablándoles eh, y te quedas simplemente con la palabra, pero no accionas, pues ese liderazgo realmente no va a ser tan fuerte, a diferencia de cuando tú accionas, tienes el resultado y no necesitas estar diciéndoles, mira, mira el resultado. Ellos mismos están pendientes de ti, viendo qué es lo que tú estás haciendo. El tercer pilar es el servicio. El liderazgo real sirve primero. Y esto sí que es base de nuestro negocio. Aquí no se trata de qué alcancé yo, sino qué alcanzó el equipo en general. No se trata de llegar solamente yo a la meta, se trata de llegar con mi equipo. Y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, realmente aquí para subir, primero tienes que bajar. Es decir, aquí se trata de qué tanto estás ayudando a ese equipo que está contigo, a esas personas que están creyendo también en ti. Así que este negocio y el liderazgo aquí en Atomy se basa en el servicio, en darte a tus líderes también. Por supuesto, pues, ¿qué sería el liderazgo sin la multiplicación, cierto? Y es que el verdadero líder no crea seguidores, crea nuevos líderes, porque aquí no estamos buscando quedarnos estancados y si de pronto en algún momento sientes que te estás quedando un poco estancado, como que no estás creciendo como quisieras crecer, pregúntate esto: ¿cuántos nuevos líderes estoy creando en mi organización? Y esto lo he aprendido también mucho de nuestros STAR, Elizabeth y Víctor, y es que ellos todo el tiempo están buscando nuevas calificaciones de Sales Master, es decir, ellos todo el tiempo están buscando nuevos líderes. Así que, bueno, yo hablo mucho de ellos porque es de quienes aprendo y realmente mira el ejemplo, ¿cierto? La multiplicación de cómo nos estamos nosotros multiplicando, de quién estamos aprendiendo, esto también es súper importante. Bueno, te cuento ahora un poquito de mi proceso en Atomy, de cómo ha sido este tiempo. Yo llevo un año básicamente de haber tomado la decisión de haber empezado, de crear este negocio en serio. Y lo primero que a mí me ocurrió, como pues hablábamos al principio, fue la duda. Me preguntaba el cómo constantemente, cómo empezar, cómo hacerlo, cómo crecer, cómo hablarle a la gente. Pero una vez yo me decidí, y no solo me decidí, sino que me apasioné. Me apasioné por la compañía, me apasioné de los productos, me apasioné del liderazgo, me apasioné de crecer, me apasioné incluso de mí misma, empezar a creer nuevamente en mí. Eh, entonces ahí me decidí y empecé a actuar. Y algo súper importante, y esto yo sí se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, personas nuevas que incluso están llegando al negocio y si se están conectando, es el tercer punto clave que yo pude contar en mi proceso, es que me apalanqué del sistema. Y el sistema no son solamente estas capacitaciones de Zoom que son súper importantes, sino que también me apalanqué de mis líderes, me apalanqué de mi equipo de apoyo, me apegué al sistema y empecé a hacerle caso a mis líderes, a aquellos que ya tienen el resultado. Mira lo importante de que tú estés dando resultado, porque las personas van a querer seguir a aquellos que tienen el resultado y eso fue lo que yo hice. Empecé a pegarme a mi líder Waldo, que es mi diamante, y a mis líderes Elizabeth y Víctor. Empecé a hacer caso a lo que ellos, a sus orientaciones.
y al sistema educativo a ver videos, a crecer en mí, a aprender de los productos, a conocer mejor el plan de compensación, todo lo que nosotros tenemos a disposición a través de nuestra plataforma para aprender acerca de lo que es el negocio y también crecimiento personal. Y algo que considero yo que fue muy inteligente, que por gracia considero yo que lo hice así porque realmente no fue algo que yo haya pensado y dicho, ay, voy a hacer esto para hacerlo mejor. No, realmente lo hice de manera natural, entonces por gracia considero que fue una decisión bien tomada. Y es que no solo me apalanqué yo al sistema, sino que empecé a apalancar a todas las personas que yo iba ingresando, las iba empezando a apalancar también al sistema. Las iba invitando a los eventos, las iba invitando a los grupos educativos, las iba invitando a los Zoom. ¿Por qué hice esto? Porque yo reconozco que no soy perfecta y ese es el tema de hoy del Zoom. Yo no soy perfecta. Yo a veces soy inconstante, a veces yo no me las sé todas, ¿cierto? Y como sé que como ser humano tengo algunas falencias, entonces los apalanqué a ellos, al sistema, de manera tal de que el sistema hacía por mí algunas cosas que yo no hacía. Es decir, si yo no me sé todas las respuestas y yo los apalanco a ellos, ¿qué es apalancarlos? Los conectaba de una vez con mis líderes, los conectaba de una vez a los videos, los conectaba a los Zoom. Entonces ellos fueron aprendiendo no solo lo que yo les podía transmitir, sino mucho más. Y eso empezó también a hacer que despegara mi negocio. Y el cuarto punto de mi proceso fue el despegue. Y esto ocurrió cuando yo salí de mi zona de confort. ¿Qué significa que yo salí de mi zona de confort? Que yo dejé solo de contarle el negocio a mis amigos y a mis amistades y a mis familiares y a mi círculo cercano. Yo incluso empecé a hacer contactos en fríos. Yo incluso iba a una cita médica o a cualquier reunión y con el saludo a una persona, le veía, uno empieza, tú te empiezas, cuando te conectas al sistema, te empiezas a alinear tanto con Atomy que, como lo hemos dicho antes, tú te vuelves que tú hablas solo Atomy. Entonces tú empiezas a ver a todo el mundo como una persona oportuna para hablarle del negocio, porque antes de eso resulta que uno empieza a discriminar a este cuento, a este no, este le digo, este necesita, este no. Y uno empieza como a seleccionar a quién sí y a quién no. Pero cuando tú te apegues al sistema y tú empiezas a que todos los días es Atomy, 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 tú llegas a un punto en el que tú a todo el mundo quieres hablarle de Atomy y a todo el mundo lo ves como una oportunidad para hablarle del negocio, para hablarle de los productos. Y entonces tú ves a una persona y tú la escaneas inmediatamente, ay, qué bueno para este hablarle del omega. Uy, esta muchacha tiene así la cara como brotadita, qué chévere a hacerle un facial y hacerle el cuatro pasos. Y eso empecé a hacer yo. Entonces, llega un punto en el que, pues, salgo de mi zona de confort y ya no solo le hablo a mis círculos cercanos, sino que le hablo a personas desconocidas y empiezo a hablarle a todo el mundo. Y ya es tan innato que yo voy a reclamar de pronto algún medicamento, voy a comprar algo y entonces de una vez le digo, hola, no, imagínate que yo trabajo con una compañía coreana y tienen unos productos espectaculares y de algún producto le hablo y por ahí me empiezo a ir el hilo hasta que le encuentro de pronto qué es lo que le gusta a la persona, le ofrezco un facial, qué sé yo. Y ahí es donde te digo de que el cómo pasa a un segundo plano, porque tu mente está ya focalizada a hablar de Atomy, a hacerlo
que tienes que hacer todos los días. Y algo también súper importante, hacer constante, haciéndolo todos los días. Un líder es aquel que conoce el camino, anda el camino y muestra el camino. Esta frase es de John Maxwell y me llamó mucho la atención porque yo la divido en tres partes. Un líder es aquel que primero conoce el camino. ¿Qué me habla a mí de esto? De que es una persona que tiene claridad, claridad de lo que quiere, de hacia dónde va, de cuál es su meta, de cuál es su norte, ¿cierto? Una vez tú tienes claridad, entonces la segunda frase es, anda el camino. ¿Qué significa? Acciona. No se queda solo viendo el camino por donde debe de ir, sino que emprende esos pasos uno a uno y empieza a transitarlo, a accionar, a hacer lo que debe hacer, ¿cierto? Y la tercera culmina, muestra el camino. ¿Qué significa? Que empieza a duplicarse, a mostrárselo a otros. Y eso es lo que han hecho nuestros líderes y por eso es que nosotros escuchamos que si una persona antes se demoraba X tiempo en alcanzar una maestría. Ahora nosotros que estamos nuevos, por así decirlo, podemos hacerlo mucho más rápido que aquellos que lo hicieron en un inicio. ¿Por qué? Porque ya tenemos líderes que ya transitaron ese camino y ahora ellos están para mostrarnos a nosotros por dónde debemos andar, por dónde sí y por dónde no. Simplemente se trata de que nosotros hagamos caso, ¿cierto? De que nosotros les copiemos realmente a ellos y hagamos lo que ellos nos están enseñando. Y asimismo nosotros debemos de hacer. Si tú quieres convertirte realmente en un líder, entonces tú debes de hallar claridad en tu por qué estás haciendo esto, de qué es lo que tú quieres conseguir de estar haciendo este negocio, de cuál es tu norte, de qué realmente es lo que a ti te mueve, eres tú, es tu familia, es un mejor futuro, son los viajes, qué sé yo, tantas cosas, tantos por qué que podrías encontrar para hacer esto, pero define por qué estás haciendo esto, qué es lo que tú quieres. Una vez que tú ya tengas claridad, entonces acciona e incluso si aún no tienes 100% claridad, empieza a accionar y apaláncate de aquellos que ya lo hicieron. Y ellos te van a ir mostrando realmente por dónde debes a ir, qué es lo que debes de tú hacer, ¿cierto? Y tú vas a empezar a hacer lo mismo. Vas también a mostrarle a otros líderes que van a ir llegando cuál es el camino y qué deben de hacer. Tres errores que frenan a un líder. El primero, esperar a sentirse listo, ¿cierto? Esperar a que ya lo tengo resuelto, a no tener miedo. Y aquí yo quiero decirles, una persona valiente no es una persona que no siente miedo. Una persona realmente valiente es aquella que aún con miedo se atreve a hacerlo. Ustedes me ven aquí hablando y yo ya se los he dicho, a mí me dan muchos nervios cada vez que yo voy a empezar un Zoom. Ya después de que arranco, ya como que me relajo un poquito, pero esos 5 minutos previos, mientras que están colocando el video, están haciendo la presentación, miren, yo siento un agujero en el estómago y todo se me revuelve y yo creo que me pongo fría. A mí me da mucho miedo. ¿Por qué? No sé, de pronto a veces cuando lo hago presencialmente no siento tanto miedo, qué sé yo, pero aún con miedo lo hago, lo hago. Y asimismo pasa cuando tú vas a contarle a alguien del negocio. Es normal, vuelvo y les digo, a mí me pasa, yo creo que de pronto a los líderes que llevan un poco más de tiempo aún les pasará una que otra vez de pronto sentir algo de nervios. De pronto ya no como a uno, ¿no? Porque ya han tenido mucha más experiencia que uno, pero eh, ellos se han atrevido a hacerlo muchas veces más que nosotros. Entonces, lo mismo, si a ti te da algo de nervios,
de miedo, y estás esperando es a sentirte completamente listo, a que no te dé miedo, a que tú, mejor dicho, tengas eh, el discurso completamente claro de qué es lo que tú vas a decir, eso no te va a funcionar, porque ese es uno de los errores que nos frenan cuando nosotros queremos hacer esto en serio. Tú debes de, aún con miedo, lanzarte y hacerlo. Que si lo hiciste mal, no importa, no fue un fracaso, fue un avance. En medida en que tú lo repites y lo repites y lo repites una y otra vez, tú te vas a ir volviendo un maestro y vas a irte perfeccionando en el camino mientras que tú lo vas haciendo, pero no esperes a que estés completamente listo para lanzarte a hacerlo, hazlo. Si de pronto no has tenido una reunión o no le has querido contar a muchas personas, yo te reto a que esta misma semana le coloques una fecha en el calendario y te agendes y hagas una invitación, invites a todos tus familiares, a tus amigos, qué sé yo, que te vayas casa a casa por tus vecinos en el conjunto o en el barrio o donde sea que tú vivas y les digas, tal día voy a hacer el lanzamiento de mi negocio en mi casa, te espero, pero lánzate a hacerlo, lánzate a hacerlo y vas a ver cómo vas a empezar a avanzar, porque la acción sí genera avance. Esperar a estar completamente listo, no. El segundo error es querer caerle bien a todo el mundo. Y esto puede pasar a veces cuando ya tienes un equipo o personas que de pronto te están queriendo hacer el negocio contigo. Y es que a veces nosotros le tenemos miedo a ciertas conversaciones que pueden llegar a ser un poco incómodas cuando queremos hablarles a las personas de cómo deben de hacer el negocio. Debemos de aprender a ser personas sabias y hablar con tacto, pero eso no significa que por miedo a que de pronto se nos vayan los socios, nosotros estemos gastando tiempo de pronto en personas que no realmente no quieren hacerlo o que sí quieren, pero están esperando tu orientación y tú por miedo a que se vayan, no les estás diciendo realmente lo que deben de hacer, ¿sí? A mí, y como creo que a todos, a veces no es tan agradable recibir ciertas correcciones, llamémoslo así, pero son necesarias para poder avanzar, porque de otra manera, ¿cómo podríamos crecer si no hay alguien que nos direccione o nos corrija o nos diga, mira, esto podrías hacerlo mejor de esta manera, porque así como lo hiciste no es la forma más adecuada. Entonces debemos de también nosotros apreciar cuando nos digan esas cosas para nosotros avanzar, no enojarnos, no molestarnos, no tomarlo como una forma de crecimiento. Y el tercer error que podría frenar un líder es querer hacerlo todo solo. Y eso aquí sí que no funciona, porque estamos en un negocio que se construye en equipo, en equipo. Así que no esperes hacer todo tú solo. Si tú tienes, por ejemplo, una reunión con un socio de tu equipo, pues deja que, por ejemplo, él haga ciertas cosas. No significa que los vamos a dejar solos, significa que los vamos a acompañar, pero no que te vas a echar toda la carga tú solo, porque si no, pues tampoco vas a dejar que ellos crezcan y aprendan a cómo hacer el negocio. A mí me pasa, por ejemplo, que yo hago contactos en frío, en la calle. Yo salgo y contacto a ciertas personas o locales en la calle y cuando hago esa labor, no la hago sola, me llevo siempre a alguna socia y al principio lo hago yo. Yo entro, yo le hablo, yo le digo a la persona.
mientras que dejo que esa socia que me está acompañando aprenda. Ya después de un par de veces que ya lo he hecho, le digo, bueno, ya tú me viste, ya sabes cómo lo hago, ahora te toca, dale. Ay, Angie, pero no, yo no puedo, a mí me da miedo. No importa, con miedo. Eso es hacer realmente un proceso de liderazgo, de enseñarlas y dejarlas que ellas también aprendan, de no hacerlo todo yo, porque de otra manera, ¿cómo nos podríamos duplicar si no estamos dejando o no les estamos enseñando a que ellos también accionen? Ahora, no quiero que esto se quede solo en teoría. Quiero que realmente te lleves algunas cosas con las cuales tú puedas trabajar esta semana. Estamos iniciando semana, hoy es domingo, así que tenemos una nueva semana por delante que nos espera para realmente nosotros cumplir esos objetivos que nosotros tenemos aquí. Así que aquí te dejo 4 puntos que tú podrías trabajar perfectamente esta semana. Y el primero es apégate al sistema. Entonces, pregúntate, ¿estás asistiendo al Zoom? ¿Estás usando las herramientas del negocio? ¿Estás realmente apalancándote, por ejemplo, de nuestra plataforma, de aprender acerca de los productos? ¿Le pasas el sistema a tus socios? Es decir, ¿hay más personas en tu organización que están también apegándose al sistema? Si alguna de estas preguntas te resuena y de pronto tú dices, bueno, esto como que sí lo estoy haciendo, sí, pero podría hacerlo mejor o podría, si me estoy conectando una sola vez al Zoom, podría ver esta semana que otros días puedo conectarme y estar como más pendiente para aprender, sí, pero que esta semana te estés apegando al sistema. Segundo, expande tu círculo. Así que esta semana te reto a que por lo menos hables con una persona fuera de tu entorno habitual. También a mí me pasaba, por ejemplo, que me daba muchos nervios cuando de pronto tenía que enfrentarme a alguna persona con cierto nivel académico alto, ¿sí? Y como que le corría, hasta que llegó el día en que me atreví, me lancé y lo hice. Y resulta que son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros y siempre, siempre, óyeme esto, siempre vas a saber tú más de tus productos que ellos. Así que no hay razón por la cual temer. Si es una persona que de pronto tiene cierto nivel académico, pues él sabe de su área, pero de los productos y del negocio, tú eres el que sabe. Así que no le tengas miedo. Lánzate esta semana por lo menos a hablar con una persona fuera de tu entorno habitual. A esa persona que tú normalmente le dirías, no, 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 a él mejor no le hablo, mejor después, no, a él me espero a sacar una cita con mi líder. O si te da todavía mucho nervio, pues dale por lo menos con tu líder, pero contáctalo. Atrévete a hacerlo. El tercero es hazle caso a tus líderes. Aquí debemos de aprender a renunciar al ego y realmente tomar una postura de aprendices, de estudiantes, ¿sí? Y de reconocer que hay personas en el negocio que saben más que nosotros y que tenemos algo que aprenderle a ellos. Así que esta semana te reto también a que vayas con ese líder tuyo, te asesores, le preguntes si es que de pronto no tienes claridad, como leí en alguno de los comentarios que aún no haya dado el por qué, pues entonces ve donde uno de tus líderes y diles, mira, es que yo aún no tengo definido mi por qué y yo vengo porque yo necesito tu ayuda, tú ya tienes un resultado que a mí me gustaría tener y yo quiero que tú me ayudes. ¿Cómo hallaste tú tu por qué? ¿Sí? Renuncia al ego porque a veces, vuelvo y digo, nosotros queremos hacerlo todos solos y también necesitamos apalancarnos de nuestros líderes de apoyo. Así que más bien ve donde es el líder y pregúntale todas tus dudas y importante, hazle caso,
porque de nada sirve pedir consejería si no estamos dispuestos a seguir el consejo. Y por último, conecta, no convenzas, que eso es otro error que a veces cometemos y es que nosotros creemos que estamos en la obligación o en la necesidad de convencer a todo el mundo. Y puede pasar que a veces en querer convencer, hablamos tanto nosotros que ni siquiera nos tomamos un segundo para escuchar a la otra persona y conectar con ella. Pasa cuando de pronto queremos contactar a alguna persona o hablarle de algún producto a alguien por primera vez y tú vas, por ejemplo, con la mentalidad, a este le quiero hablar de la crema dental, pero resulta que él tiene una necesidad y es que, qué sé yo, se hizo exámenes médicos esta semana y le dijeron que tenía el colesterol alto. Y entonces, si en lugar de simplemente querer convencerlo de que te compre una crema dental, te tomas el tiempo para escucharlo, escuchar su necesidad y ver qué mejor le podrías recomendar, por ejemplo, el omega, ¿cierto? Harías mucho más. O si es con algún socio que está contigo, a mí me gusta a veces sentarme con mis socios y no necesariamente hablar del negocio, sino simplemente preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Conectar con ellos antes que simplemente convencerlos de hacer el negocio. Conectar y crear un verdadero vínculo entre los dos, ¿cierto? Y pues es ley, es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Así que, pues a mí me gusta que las personas se interesen por mí, ¿cierto? Que me pregunten, Angie, ¿cómo estás? Vi que hiciste tal logro, te felicito, qué chévere, ¿cierto? Entonces, si a mí me gusta ser tratada de esa manera, pues yo también voy a tratar a los demás de la misma manera. Así que eso es conectar con tu equipo, con tus líderes, con eh, tus clientes. Y quiero cerrar con esta frase, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esto se encuentra en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. No sé cuántos de los que están conectados aquí son creyentes, pero yo creo firmemente que la Biblia es un manual de vida que Dios nos ha dejado para nosotros trabajar en nosotros mismos, en nuestra vida de manera integral. Y el versículo completo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow, eso es muy lindo. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Así que también te invito a que conectes con ese ser supremo que es el que nos da la vida, que es el que también nos ha permitido estar en este negocio, conocer de esta empresa, rodearnos de personas que nos suman y el mismo que también te brinda las capacidades. Tú eres enteramente capaz y hábil de hacer esto. Yo no tengo nada que tú no tengas, porque Dios a todos nos ha hecho a su imagen y semejanza, de manera de que ninguna de las personas que tienen el resultado son más que cualquiera de nosotros. Simplemente son personas que se han decidido a accionar y a creer que tienen ese poder dentro de sí y a poner en acción ese poder que Dios nos ha dado. Así que todos los que estamos aquí también vamos a accionar ese poder, ese dominio propio, ¿sí? El miedo no nos gana. Tú tienes el dominio para hacer realmente lo que tú quieres. Simplemente decídete y acciona.
Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna duda o algún comentario que quisiera hacer. Campeona, mi SEO Master. Mi líder Waldo, él siempre está como un papá ahí tras bambalinas esperando a verme. La verdad es que sí, hija. La verdad es que sí. Nosotros ayer salimos desde muy temprano para la ciudad de La Plata. Todo el día hasta la 1 de la mañana trabajamos. Y hoy nos paramos muy temprano. Trabajamos hasta las 5 de la tarde y salimos de retorno aquí a la ciudad de Neiva, pero muy pendiente de no perderme su Zoom, muy pendiente y sí, lo pude escuchar todo. Eh, pues sencillo, yo sé que es asusté. La felicito eh, y le animo para que continúe sacando la mejor versión de usted y poniéndolo al servicio de los demás, de su equipo, de su negocio, porque esto es para usted, para su familia y para millones de familias. Gracias por atreverse a soñar y por atreverse a hacer las cosas en grande. La felicito. Dios te bendiga y que te colme de muchísima gracia, mucha salud y fuerza para que continúes conquistando tus sueños y tu proyecto de vida cada día esté más cerca. Dios te bendiga, felicitaciones. Amén, mi diamante. Muchísimas gracias y gracias por ser ese líder que está ahí al frente del cañón conmigo, trabajando hombro a hombro, siendo ese ejemplo también para todo el equipo. Buenas noches. Don Aníbal, muy buenas noches. Bueno, Angie, pues de verdad felicitarla. La veo cómo hace esa exposición pausadamente, con mucha serenidad, con mucha seguridad, cómo transmite todo el resultado que usted ha hecho, porque esa exposición que ha hecho hoy es también lo que usted está construyendo y la experiencia que lleva en la compañía y lo que está compartiendo, ese liderazgo. Eso se nota cuando usted lo expresa, cuando usted lo transmite. Entonces, no, pues simplemente admirado y orgulloso de ver esa líder tan sólida, tan decidida y tan guerrera. Siga transmitiendo esa parte a su equipo, que es la base del resultado de lo que van a obtener todo su equipo, no solo ustedes, todo el equipo. Entonces, bendiciones, la felicito y feliz. Gracias, muchas gracias, don Aníbal. Muchas gracias por estar ahí y también enseñarme. Iriel Carolina, Dios le bendiga, muy buenas noches. Bueno, Guillermo, Dios le bendiga a mi hermana en fe. amén. Más que una líder, eres mi hermana en fe y es bonito transmitir ese mensaje de la palabra de Dios porque a eso fuimos llamados. Y eso está lucrado Atomic. Siempre lo he dicho, el gran rey creó a Atomic por su gran nobleza y naturaleza y por su lema. Siempre incentivarla a que haga el lema de Atomic, la humildad ante todo. Eso nos lleva a crecer cada día más como líderes, como hijos de Dios. Y no, felicitarla. Y yo soy, siempre lo he dicho, el líder más pequeñito aquí de todo este equipo Alfa y Omega y Atom y la compañía. Y de verdad que es una gran alegría escuchar hablar una gran líder que se ha inquietado por aprender y para estar enseñándonos hoy a uno, a los que
todavía estamos aprendiendo. Y dijo un líder mío por ahí, en esto somos bebés todavía, no nos la sabemos todas. Necesitamos pedir auxilio a mamá. Y bueno, eso se ha convertido usted y bueno, bendito sea el Señor Jesús. Dedicarle este versículo de la palabra de Dios a todas las lideresas y lideresas que nos están escuchando. Hoy es Día de las Madres que lo celebran, aunque son todos los días para mí en Cristo Jesús. Todos los días son nuevos en el Señor. Entonces, para ellas, decirles que mujeres virtuosas, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Tratamos en el amor de Cristo y vamos, vamos, vamos. Con Atomy, nuestros sueños en el nombre de Jesús siempre se harán realidad. Muchas gracias, hermano Guillermo. Así es. Y bueno, sí, mis felicitaciones para todas las mamitas en este día. Muchas gracias, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Angie. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana nuevamente en la capacitación de las 8 de la noche, presentación de producto y de negocio para que todos nos conectemos. Muchas gracias, Angie. Tremenda capacitación, de verdad que sí. Una muy buena capacitación de liderazgo. Ahí la dejé grabada para poderla subir a YouTube y se las estaré compartiendo, ¿vale? Un abrazo para todos. Muchas gracias, Gracias, Camila. hasta mañana. Gracias, bendiciones para Bendiciones para todos. todos. Feliz Bendiciones, noche. muchas gracias. Felicitaciones, Angie. Gracias, Buenas noches. Angie. Muchas gracias, Angie. Hasta mañana. Bendiciones.